Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a analizar la medida de tendencia central. Primero, la media aritmética es el promedio de los datos. O sea, sumamos todos los datos y lo dividimos por la cantidad de datos que tenemos. Y eso nos va a dar un promedio. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia, o sea, va a ser el número que más se repite. Y la mediana va a ser en un conjunto de datos numéricos ordenados, de forma puede ser creciente o decreciente, el dato que se encuentra en el centro de dicha lista. Entonces acá tenemos un ejemplo. Dice, al lanzar un dado 10 veces, los resultados fueron los siguientes: 4, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 1, 2, 1. Entonces tenemos dos formas de que se presenten estos datos. De esta manera, que sería organizarlo como datos no agrupados, pero acá, por ejemplo, para ver cuál es la mediana, tendríamos que eh, ordenar estos datos, ¿cierto? Entonces, vamos a... Eh, tenemos estos datos que no están agrupados, los vamos a ordenar. Entonces vamos a ver, tenemos un 1, 2, 3 1. Entonces colocamos 1, 1, 1. Luego viene el 2. Tenemos 1, 2, 3, 4, 2. Entonces 2, 2, 2, 2. No tenemos 3, tenemos 4. 1, 2, 4. Tenemos un 6. Ahora para revisar vamos a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, entonces tenemos 3 unos, 4, 2, 2, 4 y un 6. Entonces ahora están ordenados de menor a mayor en este caso. Entonces, para ver cuánto sería la mediana, cuando tenemos una cantidad de números impares de datos, entonces simplemente es el que está al medio. Ya, por ejemplo, S con S, después S con S. Y así puedo ver cuál, el que sobra es el que está al medio, pero en este caso los que están al medio son estos dos. Estos dos. ¿Ya? Entonces, cuando la mediana tiene una cantidad, o sea, perdón, cuando los datos son impares, o sea, hay una cantidad impar de datos, 1, 3, 5, va a existir un número al medio, ¿cierto? Va a ser ese único. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, un número par de datos, que en este caso son 10, entonces tenemos que calcular el promedio entre estos dos valores, pero 2 más 2 es 4, dividido 2 es 2. Entonces la mediana en este caso sería 2. La moda, recuerden, la moda es el valor que tiene la mayor frecuencia, o sea, el número que más se repite. Por lo tanto, la moda en este caso sería el valor que más se repite. Y el que más se repite en este caso es el 2. Y la media aritmética o promedio, acá tenemos que hacer un cálculo mayor, tenemos que sumar 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 4 más 4 más 6. Entonces 6 más 4 10, más 4 14, más 2 16, más 2 18, más 2 20, 22, 23, 24, 25. Y dividirlo por la cantidad total de datos. En este caso son 10, ¿cierto? Aquí dice que tiramos 10 veces el dado. Eso nos va a dar un número decimal, 2,5. Bien. Entonces acá tenemos nuestro promedio o media aritmética. Ya. Pero en el caso que queramos agrupar los datos, entonces los tenemos que agrupar en una tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Colocamos los posibles valores de lanzar un dado, o sea, los posibles valores serían tener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. ¿Sí? Y un 6. Bien, entonces, ¿cuántos unos teníamos?
3. Entonces acá coloco la frecuencia, que significa cuántas veces se repite este valor. Ya, entonces acá tenemos el dato y está ordenada una tabla de frecuencia. Vamos a calcular la frecuencia. Ya. Entonces el 2 es 4 veces, el 3 no apareció ninguna, el 4 apareció 2 veces, el 5 ninguna y el 6 una. Entonces acá tenemos nuestra tabla de frecuencia. Entonces desde la tabla de frecuencia también es más fácil ver cuál es la moda, el que más se repite, ¿cierto? El que más se repite, entonces, es la moda. Y luego acá ya es un poco más difícil ver cuál sería nuestra media aritmética, que es la que está al medio. Pero aquí, se fijan, tendríamos que calcular cómo vamos a calcular el promedio también. Entonces el promedio o media y entonces promedio o media y la mediana, esos dos valores, ¿cómo los calculo? A partir de una tabla de frecuencia. Ya, entonces tenemos nuestros datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 0, 2, 0, 1. Ya, entonces esta es la frecuencia, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia por el valor del dato, ya, X. Entonces la frecuencia por el valor del dato, lo primero. Entonces 1 por 3 es 3, 2 por 4 es 8, 3 por 0 es 0, 4 por 2 8, 5 por 0 es 0 y 6 por 1 es 6. Y luego sumar, ya, sumamos esto. Entonces va a dar 8 más 8, 16, 16 más 6, 22 más 3, 25, que es el mismo valor que nos había dado acá cuando queríamos calcular el promedio, porque estamos queriendo calcular la media o promedio. Entonces lo que se hace es que se multiplica la frecuencia por el valor del dato y luego esto se suma. Este símbolo es de sumatoria, de suma, ¿ya? De suma. Entonces sumamos todos los valores y eso nos va a dar 25. Y luego se divide por la suma de las frecuencias, que es lo mismo que la cantidad total de datos. Entonces si yo aquí sumo esta cantidad de frecuencias, 3 más 4, 7, más 2, 9, más 1, 10. Entonces voy a tener en la cantidad de datos. Entonces la suma de las frecuencias es la cantidad total de datos, que ya sabíamos que eran 10, ya, pero estoy explicándolo de manera que si les dan la tabla de frecuencia, ustedes sepan cómo se calcula. Entonces ahí tenemos la media o promedio. Ya, entonces en lo que acabamos de ver, calculamos la media o promedio de datos agrupados. Sí, una tabla de frecuencia. Y la mediana, vamos a copiar la tabla. Entonces, para calcular la mediana en una tabla de frecuencia, tenemos esto, lo que nos entregan. Y acá vamos a calcular la frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir sumando las acumulaciones. O sea, por ejemplo, acá tengo 3 datos, hasta aquí tengo 3 más 4, 7. Aquí tengo 7 más 0, 7.
Aquí tengo 7 más 2. Ay, perdón, 9. 9. Acá tengo 9 más 0. Y acá tengo 10, que sería 9 más 1. Bien, entonces esta sería la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para calcular la mediana, o sea, el valor que está al medio, lo que hacemos es dividir en 2 la cantidad total. Entonces la cantidad total de datos, que serían 10, la cantidad total de datos se divide en 2, que en este caso son 10. Entonces nos va a dar 5. Y bueno, ¿dónde está ese 5? Este 5 está entre el 3 y el 7, ¿se fijan? Entre el 3 y el 7. Entonces, obviamente, el 5 es mayor que 3 y menor que 7. Así que, por lo tanto, la mediana sería, en este caso, 2. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque el 5 está entre el 3 y el 7. El 5 es mayor que 3, por lo tanto no corresponde al 1. Pero aquí en el 2 ya acumulamos 7 datos. Entonces hay 3 unos, pero hay 7 datos hasta el 2. Entonces, ¿cuál sería el quinto dato? El quinto dato no va a ser un 1 porque esos son los 3 primeros. Entonces el quinto dato sería el dato 2. ¿Por qué? Porque del primer dato al tercer dato tenemos puros unos y desde el tercer dato al séptimo dato tenemos puros 2. Por lo tanto, el quinto dato sería un 2. Y esa es la mediana. ¿Sí? Bien. Distinto es cuando tenemos datos agrupados en intervalos. ¿Ya? Entonces ahí solamente podemos inferir cuál es el intervalo que corresponde. Ya, eso lo vamos a ver en otro video. Hasta la próxima.